esta vez para terminarla. Hemos logrado solucionar los inconvenientes técnicos, hablamos con la gente que nos rodeaba, ahí una mosca se quería sumar a la transmisión, pero la eliminamos. Les pido, como siempre, antes de arrancar, pueden en flow.page/Escaldo del Sur seguirme en todas las redes sociales, en cafecito.app/Escaldo del Sur. Tienen la posibilidad de regalar un cuerno de hidromiel para que este caldo pueda aclararse la garganta y seguir contando historias. Espero que les guste lo que vamos a hacer. Antes de arrancar, quiero contarles un poco de cómo llega esto. Como siempre, le voy a dedicar unos minutos mientras empieza a sumar todo el mundo. Hola, le voy saludando a los que van comentando por privado, así después cuando pueda, en un rato vamos a estar compartiendo los comentarios que vayan dejando ustedes, sobre todo en Facebook, pero también vamos a encontrar manera o a leer comentarios que dejen en YouTube, o en YouNow, que son las otras dos aplicaciones en las que estamos saliendo al aire. Les agradezco mucho el aguante y bueno, empezamos con este tema. A mí les vuelvo a contar a los que ya vinieron, pero como diría Mirta, el público se renueva. A mí lo que me trae a convertirme en un escaldo fueron los dioses, y a los dioses los conocí antes, pero mi vínculo se fortalece a partir de que nuestro coordinador, líder, quien se encarga de llevarnos como de buscar estos lobos solitarios y de llevarnos a convertirnos en una manada, me invita a participar del Kindred Nómades del Sur, donde, bueno, además de un grupo humano donde charlamos y donde tenemos cosas en común, hablamos mucho de cultura, de religión, debatimos todos estos temas, y son estos debates los que terminan quedando en estos streamings, donde la idea es que también podamos seguir debatiendo sobre los temas, porque nosotros no creemos en las verdades reveladas. Le quiero entonces mandar un saludo a los chicos del Kindred Nómades del Sur, que están mirando la transmisión, y que algunos que se van a ir sumando después, capaz lo vean grabado. Quiero mandarles un saludo. También quiero aprovechar y mandarle un saludo a mi mujer y a mi suegra, que me están haciendo el aguante, que me están haciendo todo el chequeo técnico para que salga todo perfectamente. Fueron ellas las que me avisaron que había una de las redes sociales en las que no se veía la cámara, no se escuchaba y demás, y eso nos trajo de vuelta a solucionar el tema. Hoy entonces vamos a estar hablando de las casas de la era vikinga. ¿Cómo se conformaban estas casas? Bueno, los vikingos eran grandes artesanos, como ustedes bien saben, y entonces lo que hacían básicamente era construir con madera. Como construían con madera, no se conservaron casas enteras de la transmisión de la
de la época de los vikingos, salvo algunas contadas excepciones que hemos podido encontrar. Por ejemplo, en Dinamarca se encontró, saludo, miro así porque habrán quizá oído, entró mi mujer a hacer un poco de compañía, y desde hace por lo menos 3 años que no compartíamos un estudio. Para mí es raro volver a un estudio, es raro volver a compartir un estudio con mi mujer. Lo disfruto mucho, pero eh, lo extrañaba. Eh, bueno, les decía, tenemos pocos rastros, salvo algunas casas que vamos a estar viendo que se encontraron en Dinamarca, sobre todo una que tenía aproximadamente unos 80 metros de largo, que obviamente se supone que eh, era de un jarl, que sería un jarl además poderoso, porque porque era una casa fastuosa. La idea es de la construcción al principio de la civilización que desarrolló esta gran era que dominó sobre buena parte de Europa y que llegó hasta América y hasta África. Era bastante simple. Constaba por un lado, madera que se apilaba o armando unos pequeños, unas paredes como si fuesen de mimbre con entretejido de ramas pequeñas, o directamente los troncos a lo largo, donde cada habitación tenía el largo de un tronco, y se iban acumulando las habitaciones para atrás como en lo que hoy conocemos. Quizás para los que son porteños les quede un poco más a mano en la visualización, pero creo que es un concepto conocido: las casas chorizo, donde uno llega al living y después las habitaciones están una atrás de la otra. Los vikingos podemos decir que son los que crearon esas casas, porque hasta donde tengo entendido, por lo que estuve leyendo, no hay otro método con esas características, donde no crearon un pasillo para atravesarlas, al igual que pasaba acá en Argentina. La, la idea era la siguiente: construían las paredes para arriba, armaban el techo a dos aguas, obviamente, porque llovía mucho, porque nevaba, la nieve pesa, y eso había que ser fácil de escurrir. Después ese techo lo tapaban primero con paja y después con tierra o con trega, que es tierra con raíces, para poder eh, sembrarlo, que ese pasto sea el que lo proteja de la erosión, lo proteja del daño. Como vemos en la imagen que les comparto, tienen en el centro eh, un fogón, que ese fogón se usaba tanto para iluminar como para dar calor, como para cocinar. A los costados de ese fogón había eh, unos, unos bancos hechos de tierra recubierta con mimbre, donde se reunían a comer, a cantar, a compartir historias. Y después, entre esos fogones, entre ese fogón y las paredes laterales, estaban los pilares que sostenían el techo y que dividían el ambiente principal de los ambientes laterales, que eran las áreas de descanso, donde, bueno, uno puede dividir su familia como quiera, pero estimativamente de un lado vivían los adultos y del otro lado vivían los padres. En el centro de los niños. En el centro de la casa había una claraboya que permitía extraer el humo de
de la conversación. En el frente, ahí lo estamos viendo en la segunda imagen, eso que se ve ahí adelante, se observa medio pequeño, pero que se puede ver en la imagen de abajo. Había un lugar que estaba destinado a la producción. En las casas de... todavía no pasó, ahí estará por pasar la transmisión, ahora ya la van a estar pudiendo visualizar. Eh, Lamentablemente con la gente de YouTube tenemos un pequeño de algunos segundos. Creo que ahí se está viendo. Ahí se está viendo. Perfecto. Ese espacio que ven, que pueden observar que en la imagen de abajo, al lado del escudo, hay como un cuadradito. Ese cuadradito era el espacio que se usaba para el trabajo. El herrero tenía sus máquinas, la costurera tenía un telar, si era un espacio de granja, era un espacio un poco más grande porque era donde había granos o donde había animales. Los animales estaban adentro de la casa, en las casas rurales, porque por dos motivos. El primero es que de esa manera generaban más calor para la casa estaba más calentita, los animales no se le morían de frío, ellos no pasaban frío y demás. Y el otro motivo, no menos importante y menos trascendente para la vida cotidiana de un vikingo que vivía en la Edad Media en Europa, es, afuera de una muralla, de una sociedad, es que de esa manera se garantizaban que no les iban a robar los animales mientras estuvieran durmiendo. Ahí se ve un poco mejor en esta imagen, en la imagen de arriba, la claraboya, lo que yo les decía de la claraboya. Y como pueden ver, ahí como está claramente dividido en tres la casa. Lo que fue pasando con el correr de los tiempos es que eh, esos pilares se incorporaron a las paredes laterales para hacerlas más gruesas, más resistentes, e internamente, cuando se quería dividir en alguna habitación, se usaban esas paredes de mimbre como si fuese un biombo, algo muy parecido a un biombo. Se me viene una imagen que no está, esta imagen que están viendo ahora del mimbre era más o menos, o que van a empezar a ver los de YouTube en unos segundos, eh, era más o menos como se armaban las paredes de mimbre. Se me ocurre para los que vieron Vikingos, por ejemplo, la habitación que tenían Ragnar y la Berta cuando empieza la serie, estaba rodeada de mimbre y tenía paredes de mimbre. Se me viene esa imagen, bueno, era esta misma característica. Estaba la cama rodeada, que obviamente estaba hecha de paja y de mimbre, no tenía un colchón, pero tenía eh, esta cualidad de generar cierto espacio de intimidad. Eh, Ahora, internamente había un problema y es que en la Escandinavia de la Edad Media, se imaginarán que si hoy, con todo el calentamiento global que hay, sigue haciendo frío, en la Escandinavia de la Edad Media hacía mucho frío. Con lo cual, la cantidad de fuego que se producía para mantener calentito una casa entera que llegaba a tener 15, 20, 30 metros de largo en una casa de campesinos, no necesariamente estamos hablando de un yard, puede haber sido un campesino que tenía una buena producción o alguien adinerado, podía tener 15, 20 metros de propiedad tranquilamente. Y entonces para mantener una casa caliente de ese tamaño, eh, se necesitaba mucha cantidad de fuego. Y esa claraboya no lograba sacar toda la cantidad de fuego. Y ellos, obviamente, no ventilaban, no sentían la necesidad de ventilar. Entonces, en las mujeres, que eran las encargadas del hogar, las que llevaban la llave, como decimos hoy, llevaban los pantalones,
a pesar de que, no sé, las mujeres no se podían vestir con pantalones como los hombres no se podían vestir con pollera, eh, pero bueno, llevaban las llaves de la casa, era el símbolo de la mujer libre, ser la ama de casa, ser la que manda puertas para adentro del hogar. Entonces pasaban mucho tiempo en ese lugar. Y eso podía generar en algún momento algún problema de salud porque, por la acumulación de humo. Como también podemos ver en esta imagen, la mayoría de las veces el piso era de tierra batida, o sea, pisaban directamente sobre la tierra, pero en los exteriores sí había piedra, sí le ponían piedra. ¿Por qué la piedra? Porque toda la construcción era de madera y ellos, si no le ponían piedra en los pisos de la construcción interna, cada vez que llovía quedaba mojado se armaba un charco alrededor de los huequitos que habían hecho para enterrar las maderas, y entonces se les pudrían los cimientos, lo que sería el equivalente a que se te pudran los cimientos. Al igual de que si se te pudren los cimientos hoy, es un gran problema. Entonces habían optado por ponerles madera. En algunos casos, según los hallazgos arqueológicos, los más adinerados ponían pisos de madera dentro de su casa. Como siempre, tener un piso de parqué siempre fue caro, así que por lo general era cosa o de grandes salones o de yards o de lugares donde se lograba ver una exuberancia de dinero. Acá tenemos otra imagen. Acá, por ejemplo, se puede observar un poco mejor esto de cómo quedan esos espacios al lado de las camas para poder trabajar o ocupar con grano y demás. Obviamente, al lado de los lugares para dormir estaban los escudos y las hachas, porque nunca sabíamos cuándo iba a terminar en un conflicto o algo. Las vigas superiores, además de esta es una casa más moderna, donde los pilares descansan directamente sobre las paredes, las vigas superiores no estaban encastradas con ningún tipo de clavo ni nada. Directamente lo que hacían era armarlos en un hueco, armarles en la punta como un cono para encastrarlas sobre la viga transversal que era la que generaba el techo a dos aguas. Y de esa manera lo hacían. Las construcciones que sobrevivieron hasta hoy, las pocas construcciones que sobrevivieron hasta hoy, tienen esas características. No fueron creadas de una manera distinta, no tenían una característica distinta. No es que había unas construcciones para ricos y otras para pobres. Los ricos le podían dar una vuelta de tuerca más para poder tener algo más, como por ejemplo que no sé, no pisar sobre la tierra o tener una casa más grande o algún mueble más bonito. eh, y ese tipo de cosas, pero no había demasiada diferencia en el estilo de construcción. En esto constaba, acá sí, este es el modelo más viejo, lo que se ve en la tercera imagen. Como ven, tenemos los lugares que están marcados como G, son las habitaciones, la F es el centro donde está el fuego, y la D son los lugares de trabajo, ocio y demás. La gente se reunía en el medio, al lado del fuego, como nos sigue pasando ahora. Por eso empezamos estas transmisiones con fuego, porque estamos en el sur en este momento. En el sur hace frío, en el invierno nosotros nos reunimos alrededor del fuego
y porque es un gesto humano reunirse alrededor del calor cuando hace frío, y entonces los invitamos a charlar compartiendo un fogón. Ahora les comparto algunas imágenes de recreaciones de aldeas vikingas. La idea sería la siguiente, que ustedes puedan explorar y, y seguir eh, buscando información sobre el tema, pero igualmente les voy a dejar algunos tips y después vamos a seguir, como siempre, compartiendo en las historias y demás algo más de información sobre el tema. Hay aldeas, sobre todo donde estuvieron antiguamente los vikingos, que han sido reconstruidas desde cero, y entonces podemos observar cosas como esta que nos permite pensar un poco más cómo vivían. Hay una en Islandia, hay una en Dinamarca, hay una en Dublín, Irlanda. Eh, Todas son construcciones que han sido tomadas de hallazgos arqueológicos y creado en función de eso algo parecido a lo que habían creado los vikingos en su momento. No olvidemos que sí, es cierto, eran grandes saqueadores, pero también llegaron a tener dominios permanentes en la Gran Bretaña y en Irlanda, porque eran una sociedad que logró generar conquistas, como también hay un hallazgo arqueológico muy importante en la isla de Terranova, en Canadá, en nuestro continente, que se llamó Vinland, que hoy sabemos que era un asentamiento que se llamó Vinland, donde vivieron los antiguos nórdicos que llegaron unos 500 años antes que este señor italiano Cristóbal Colón, que dice que descubrió América. Acá les comparto una imagen un poco más acabada, por ejemplo, se ve animales, compartir, eh, en el extremo al lado del código QR pueden observar un animal. Estos troncos que ustedes pueden ver al lado se ven las piedras y al lado unos troncos de costado. Esos troncos eh, empezaron a recorrer la Escandinavia de los últimos tiempos, cuando ya las construcciones eran más grandes, ya se empezaba a armar esto de las casas chorizo y demás, se empezaron a poner pilares de refuerzo por afuera y eso obligó a que todas las casas tengan piedra, por eso encontramos con esa presencia. Inclusive se empezó a ver la presencia de piedra en la casa propiamente dicha, en la construcción de la casa. Acá tenemos una imagen gráfica de cómo eso fue sucediendo con los pilares. Acá tenemos otra. Esta no tiene pilares. La anterior era esta, es más vinculada con lo danés, y esta es más vinculada con lo sueco, con lo noruego. Tenían esa diferencia en la construcción. Acá tenemos una reconstrucción de una aldea en la que no solo se puede visitar, sino que además se puede ver recreacionistas, como hay en Argentina, recreacionistas vikingos. En mi caso, le quiero mandar un fuerte abrazo eh, al hermano Drunkin del Kindred que comparto, que se encarga básicamente de esto, de hacer recreacionismo. Acá, en esta imagen, encontramos algo que yo les propongo que lo busquemos durante algunos minutos,
que tiene que ver con una cualidad que tenía el Ásatrú, que sigue teniendo el Ásatrú en esto de el respeto por la multicultura y la foto nos permite ver esto de la integración que le permitió subsistir algún tiempo más a la cultura escandinava y está en un pequeño detalle. Eh, el, lo que pueden ver, si observaron con detalle, es que el señor de barba, que está sentado al lado de la puerta, tiene una cruz. Eh, y, y son recreacionistas vikingos, pero tienen una cruz. Bueno, esta es una foto de un interior un poco más acabado. No está hecho de mimbre, es una reconstrucción de la aldea islandesa. Tenía esta característica. Esta foto la separé porque me pareció interesante mostrarles cómo era el formato de cocina. Como el fogón no estaba creado específicamente para hacer una cocina, eh, sino que sino que estaba prendido las 24 horas del día porque tenía que iluminar, porque tenía que dar calor. No había una parrilla, no había un lugar sobre el que uno pueda eh, directamente apoyar una olla o tirar un bife o un pescado, en el caso de ellos. Lo que había era colgando estas sogas con un gancho que les permitía enganchar el lugar que querían que tuviera calor para poder cocinar. En este caso vemos una olla. Eh, bueno, esto fue básicamente todo lo que pude ir recolectando. La idea es que ustedes puedan empezar con su propio recorrido para buscar más información sobre el tema. E igualmente nosotros vamos a seguir compartiendo más información. Vamos a volver al fueguito, que es siempre muy lindo poder compartir un fogón. A mí me resulta muy interesante. Me llama la atención siempre esa característica que tiene el fuego de reunirnos. Siempre que se prende un fuego, todos nos quedamos mirando. A mí me pasa que yo tengo mi altar, que otro día se los voy a presentar en una transmisión más dedicada a eso, porque me parece que no corresponde. Yo tengo un espacio dedicado exclusivamente al fuego. Mi altar lo diseñé yo, que me dedico a estas cosas, y le puse una fogata un dibujo de una fogata donde arriba le pongo una vela. Y muchas veces me pasa a mí, le pasa a mi mujer también, que encendemos la vela y nos quedamos mirándola. Y a veces charlamos, a veces no charlamos, pero está el momento en el que uno mira la vela, mira cómo eso ilumina a las estatuas de los dioses que están detrás. Es un momento en el que el fuego nos atrapa. Y el fuego tiene esa sabiduría. Antes de irme, quiero dejarles dos noticias, dos detalles que tendrían que saber. Eh, eh, este fin de semana voy a estar mostrándoles en las redes sociales algo de lo que hablábamos la semana pasada con Fede, el IAR del Kindred. Llegaron los fiambres, se acercan los blogs, se acerca octubre, se acerca Midsummer y empezamos a pensar qué le vamos a dar a los dioses en ese momento. Bueno, ya estuvimos charlando la semana pasada con Federico de que
a los dioses les gusta la hidromiel y la hidromiel se hace de determinada manera. Bueno, yo ya estoy probando para hacer la hidromiel, pero por las dudas, ustedes saben que en @Crauca pueden conseguir hidromiel hecha por un profesional y no por mí. Porque, como quedamos, vamos a compartir en breve a la distancia, de manera virtual, yo desde acá, Fede desde allá, ustedes desde sus casas, vamos a compartir una hidromiel y la idea es un chorizo seco. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos combinar el cerdo y la hidromiel para que empecemos a pensar en cómo hacer para que todos los que nos ven, nos preguntan, charlan, se acercan, puedan estar en el próximo blog. Así que si vos querés conseguir un chorizo seco, una bondiola, cualquier cosa, sea para hacer un blot o para comerte una picada riquísima como les gustaba a los nórdicos, o ustedes piensan que los nórdicos solo comían cerdo cuando tenían que hacer un blot. No, para nada. Como no lo comemos nosotros. Como nosotros no solamente comemos asado para las fiestas. Entonces, la propuesta es que eh, se acerquen, pregunten, digan. Y por último, volver a hablar del Kindred, decirles que si tienen alguna duda, alguna consulta, quieren saber más sobre la cultura nórdica, se acerquen y nos pregunten, sea en el Facebook del Kindred, que es Nómadas del Sur, o acá, a Escaldo del Sur, comentan en la publicación, me escriben por privado y lo charlamos. Buenas noches y que tengan un gran fin de semana.